Te saludamos. Acá estoy, se había cortado. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la introducción. No. Bueno, no la voy a repetir porque fue muy larga, pero de alguna manera te lo resumo así. Más allá del plan económico de Milei, lo que estamos viendo y lo que quedó demostrado y de las bravuconadas contra Pedro Sánchez, lo que queda claro es que Milei fue a sacar pecho en esta internacional de ultraderecha. ¿Y cómo estabas viendo un poco esa escena traducida a la Argentina en un Congreso que parece darle apoyo político a Milei, aún a sabiendas de que quiere retroceder en tanta cantidad de derechos conquistados? Sí, yo creo que tendríamos que dejar de pensar exclusivamente o en términos económicos o en términos de psicopatología, ¿no? Dos cosas que por supuesto están vinculadas en la personalidad de Milei. Está claro que el proyecto económico de Milei, y está a la vista, es una destrucción de todo aquello que definió a la Argentina como un país que quiso ser más inclusivo, que quiso ampliar derechos, que quiso industrializarse, que quiso tener independencia económica, que a veces logró parte de eso, otras veces no, pero cuya intencionalidad y cuyo deseo estaba ligado a ese concepto de un Estado que cobijaba derechos sociales, civiles, culturales, y de una sociedad que apuntaba a una lógica más igualitarista. Y el orgullo nuestro era que en relación a gran parte de América Latina, Argentina tenía una conciencia de igualdad muy grande. Bueno, Milei va, está claro, radicalmente contra todo eso. También está claro que tiene una gestualidad, que tiene actitudes que muchas veces uno puede, digamos, caer en cierta psicologización del personaje, como se ha hecho con tantos otros personajes de la historia. Pero a mí me parece que hay muchas de las actitudes de Milei que están fríamente pensadas, más allá de cierto rasgo espontáneo, más allá de que parece que a veces se le sale la cadena. Me parece que hace ya tiempo que Milei, que la extrema derecha que representa Milei, y que tiene de alguna manera una empatía con lo que Trump significó en su momento, están totalmente convencidos, y Milei está convencido que eso que a nosotros nos parece una excentricidad, una locura, algo absolutamente ofensivo, hasta a veces risible, sin embargo, en él aparece como un juego especular con una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que se siente expresada de alguna manera en las bravuconadas, en los insultos. Pero a ver, quiero entender si hay alguna diferencia entre hacerlo porque sabe que se legitima en un sector de la sociedad o hacerlo porque efectivamente es su plan de país, es la imagen de país. Está vinculado, hay una degradación permanente del otro. La degradación de Sánchez es la degradación al mismo tiempo de cualquier idea que pueda reivindicar una sociedad organizada alrededor de un estado de bienestar, o que remonte, aunque sea lejanamente, a la palabra socialismo. Así como el fascismo clásico siempre buscó degradar a un otro, sea bajo la forma del judío para los nazis, sea bajo la forma del comunista para el fascista italiano, siempre apareció un otro al que degradar, al que insultar, al que descalificar, al que colocar en el lugar del chivo expiatorio. Entonces, me parece que en ese sentido Milei ha elegido degradar en este caso a cualquiera que pueda expresar algo así como una cierta inclinación hacia la izquierda, hacia una tradición nacional popular, cuando él usa a boca de jarro y permanentemente la palabra zurdo. Sabemos que la palabra zurdo en la Argentina huele inmediatamente a violencia, a terrorismo de Estado, a censura, a macartismo. Cuando la usa de esa manera, busca también generar una nueva empatía en una parte de la sociedad. Y lo que estamos viendo es que hay una parte de la sociedad que salió del placar en la Argentina. Salió de ese armario de mentiras y de gestos vergonzantes, y hoy vuelve, por ejemplo, a reivindicar el negacionismo o incluso las prácticas llevadas adelante por la dictadura militar para salvarnos del comunismo. Pero me parece que lo que viene haciendo Milei, la gimnasia política, simbólica, el lenguaje de Milei, apunta a eso también. Apunta a la construcción de un modelo de organización de la sociedad que involucra también arrasar con lo simbólico, arrasar con aquello que ha definido también la existencia y la convivencia democrática.
Cuando Milei hace, lo que está dinamitando es la vida democrática. Entonces yo creo que hay que tomarlo en serio. De verdad que hay que tomarlo muy en serio. ¿Qué tal, Ricardo? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte, porque me llama la atención, que en ningún momento, o prácticamente en ningún momento, Sí. él involucra en todo este decálogo de enemigos, algunos reales y otros inventados que tiene Milei, al peronismo. Sí es cierto que suma al kirchnerismo, pero él con mucho cuidado evita hablar del peronismo, porque perfectamente podría decir, en términos de, bueno, cuál es la fuerza mayoritaria o con chances de convertirse nuevamente en oficialismo y ahora en oposición, es el peronismo, pero elige no nombrarla, por lo menos no nombrarla como tal, y habla de socialismo, habla de comunismo, pero no de peronismo, hasta de kirchnerismo habla, pero no de peronismo. Sí, es cierto que hablar de kirchnerismo es hablar de ese peronismo que parecía que ya no existía más en la Argentina después de los años 90, ¿no? Pensemos que en los años 90 la palabra peronismo quedó prácticamente vaciada de contenido cuando Menem llevó adelante un plan que era justamente antagónico a todo lo que el peronismo había significado. Milei admira a Menem, lo ha dicho, lo ha expresado de 1000 formas diferentes, e incluso tenía proximidad y cercanía con ese peronismo adaptado a la neoliberalización de la vida. En ese sentido no hay allí como no le interesa demasiado. Para él, que es mucho más, su formación está mucho más ligada a una ideología, a ciertas lecturas, a ciertos dogmatismos, a ciertos fanatismos. La palabra izquierda, zurdo, socialismo, keynesiano, le significa mucho más que la palabra peronismo en términos de aquello que odia. Él odia básicamente a la construcción de una sociedad que no piensa en términos del mercado como el único ordenador de la vida de los individuos, sino que piensa en lo común, en lo compartido, en lo público, etcétera, etcétera. Ese peronismo, el peronismo de los orígenes, tenía que ver con todo esto que estoy señalando, con lo público, con el Estado, con los derechos, con la industrialización, con la soberanía, con la distribución de la renta, etcétera, etcétera. Pero el peronismo del que mamó Milei, el peronismo, entre comillas, del que mamó Milei, fue el peronismo de los años 90. Él se formó dentro de esa Argentina que irradió en los años 90, que fue una Argentina horrible en muchos aspectos. El menemismo le comió el alma a una parte importante de esta sociedad y lo hizo reivindicando profundamente lo que era en ese momento la doctrina dominante prácticamente a nivel global, que era el neoliberalismo. Bueno, entonces Milei creo que claramente prefiere que sus enemigos tengan el rostro de la izquierda, el socialismo, el kirchnerismo. Fíjate que tanto, qué sé yo, los medios hegemónicos tipo Clarín, La Nación, cuando quieren ir contra, dicen kirchnerismo también. Sí, es cierto. Siempre lo dijeron, ¿no? Ahora, Ricardo, estamos charlando a Ricardo Forster, te sigo a pie juntilla. ¿Sabes cuál es la sensación? Sí. La sensación es que, y ahora Luispa nos va a comentar, tiene que ver con esto, nos va a comentar un comunicado que sacó el bloque de Hacemos Coalición Federal respecto a lo que está pasando con Sánchez y con España. Cuando antes Ricardo hacía referencia a Sánchez, no era Pedro Sánchez, era a Francisco Sánchez, que es el secretario de Culto, lo digo para que no quede confusión. La sensación es como si se estuviera llevando la marca del conflicto con Pedro Sánchez, pero el presidente Milei participó en una internacional de derecha que, para no decirle fascista, hay que hacer mucho esfuerzo. No, yo creo que hay que y esto es lo que da la sensación, lo decía Gaby Radiche con mucha claridad en el comienzo del programa, es como si como si nuestro sistema político no estuviera dimensionando esto y se queda en la discusión sobre si el impuesto a la ganancia tiene que ser desde este piso. No. Esta es la sensación. ¿Cuál es el título del comunicado, Luispa? No, leo el primer párrafo. Dale. En todo caso, dice el comunicado: instamos al presidente a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior, provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo. Y un poquito más adelante, y simplemente menciono esto, hace como un raconto de esos países con los que ha tenido algún tipo de choque o conflicto, y menciona a China,
Estados Unidos, me quedé pensando, y es cierto, por Biden, Sí, claro. no por el resto de los personajes. Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador y ahora España. Claro, es como si nuestra centro derecha diría, che, qué bárbaro, ¿cómo lo que le dijiste a Sánchez? Pero pará, fue a participar de un congreso internacional fascista. No, eso está claro. A ver, me parece, Pablo, que el despliegue y el crecimiento de la extrema derecha se relaciona directamente con la capacidad que tiene para derechizar a lo que vos llamás centro derecha. Muy buena esa. El PP es el ejemplo arquetípico. El PP está siempre ahí teniendo que imitar o incluso superar en algunos casos a Vox, porque Vox le va comiendo su base social electoral. Pero no solo eso. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, escuché a un dirigente, creo que era el secretario general o el presidente de la socialdemocracia alemana, justificar en un encuentro de partidos y países progresistas de Europa y de América Latina, que en realidad ellos estaban obligados a tomar la agenda de la derecha. Estaban obligados a tomar la agenda de la derecha porque gran parte de la sociedad hoy estaba interpelada por esa agenda. Yo cuando escuchaba eso, estoy hablando del año 2009, ¿no? En medio de lo que había sido la crisis del 2008, el salvataje de los bancos, decía, estamos jodidos, porque si aquellos que supuestamente representan una visión progresista, democrática, de ampliación de derechos, van hacia una suerte de juego especular con la derechización, bueno, terminamos donde efectivamente estamos. Y yo creo que lo que pasa, te diría que hasta me sorprende que un sector de la centroderecha argentina por lo menos saque un comunicado diciendo esto de Milei respecto a las relaciones con países amigos y que no haga ninguna mención, por supuesto, a la internacional negra, fascista, de extrema derecha, donde se junta hoy lo que representa efectivamente a las corrientes más radicalizadas por derecha a nivel planetario, y que Milei juega un rol importante ahí, porque Milei aparece como el que está llevando adelante un experimento de manera muy radical. Pero hoy estaba mirando un cuadro que creo que hacía Alfredo Serrano Mansilla, comparando los distintos gobiernos neoliberales o de extrema derecha, incluso Meloni, Trump en su momento, Bolsonaro, con Milei, y la verdad que no deja de ser, entre comillas, sorprendente que Milei es, en términos de reestructuración económico-social estatal, un neoliberal radicalizado hasta casi tocando el deseo del anarcocapitalismo, mientras que el resto de los movimientos de extrema derecha combinan posiciones neoliberales. Pero Ricardo, hoy le preguntaron a un miembro de Vox, hoy le preguntaron a la mañana a una radio colega, le preguntaban si estuvieran en el poder, no le preguntaron si implementarían un RIGI, pero le preguntaron si tomarían las decisiones que implica el RIGI en España, y decían, de ninguna manera no, nunca le daríamos ventajas comparativas a alguien que venga de afuera respecto de un empresario español, le decían. Pero es aún peor, porque entonces el común denominador es el retroceso en términos de derechos y libertades, más a nivel cultural, vincular, etcétera. Sí, lo sorprendente, entre comillas, es que confluyeron en el mismo ámbito Milei con su discurso paleoliberal, ultraliberal, que ya conocemos, con este otro Sánchez que vos mencionabas, que reivindicó la España de 1492. Me hizo acordar un profesor que tuve en la secundaria, que era un facho recalcitrante que tenía a Franco y a Mussolini como héroes máximos, que intentaba convencer a los alumnos de cuarto año de la secundaria que la tragedia argentina nacía de no ser consecuentes con los ideales del hispanismo más pero abyecto. O sea, esto ya no se escuchaba más. Reivindicar no solamente ir contra el divorcio, ir contra el matrimonio civil, el matrimonio igualitario, o estar en contra del derecho de las mujeres a hacer un uso libre de su propio cuerpo, del aborto. Ponele que ahí con el aborto ahí te encontrás con más mixturas. Pero la reivindicación pura, dura y simple de 1492, que implica genocidio,
que implica la culturación violenta de millones de seres humanos que vivían en el continente antes que lo descubrieran, entre comillas, los españoles. La verdad que no es cavernícola, está por fuera de toda lógica, y ese personaje es el secretario de culto, que debería ser alguien con miras amplias, con una comprensión diversa de las cosas. No, es un reaccionarismo ultra conservador. Entonces el mileísmo está juntando, por un lado, ultraliberales con ultraconservadores, y todo eso da, la verdad, que un guiso espantoso. Ahora, Ricardo, ¿cuáles son los sistemas de autodefensa que tiene nuestra sociedad ante todo esto? Porque por un lado estamos hablando de las intenciones o de lo que este gobierno está intentando llevar adelante, pero ¿cómo nos ves como sociedad? ¿Qué mecanismos de autodefensa en términos ideológicos, en términos políticos, de eso estoy hablando, tenemos como sociedad? No, estamos en problemas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto democrático en Europa que implicaba impedir que cualquier expresión que se identificara con el nazismo, con el fascismo, pudiera entrar en el sistema político. Generaron todo una suerte de cinturón de protección que limitaba el acceso de aquellos que se reivindicaban como fascistas al sistema de gubernamentalidad europea. Eso se acabó. Eso se acabó. Ese cinturón de protección ya no existe más en Europa. Y entre nosotros había algo que parecía de suyo, que era un consenso democrático nacido en su momento de los juicios de 1985 y profundizados después, que implicaba que reivindicar a la dictadura no era posible en el sistema político democrático argentino. Y hoy podés ver estudios cualitativos que meten miedo respecto a una parte importante de nuestra sociedad, que no solamente genéricamente puede ser negacionista, sino que reivindica incluso a la dictadura. Y tenemos nada más ni nada menos a quien ejerce la vicepresidencia de la Nación y la presidencia del Senado, que es una militante confesa y directa de ese tipo de posición. Esto significa que hay que volver a reconstruir muchas cosas en nuestra sociedad, en las tramas educativas. También hay algo que es muy difícil de manejar, que tiene que ver con las tecnologías de la virtualidad, de la digitalización, con las redes sociales, que han permitido que se liberen, bajo la forma de lo virtual, toda una serie de prácticas y de discursos que generalmente abrevan en posiciones de reivindicación de la cosa fascistoide, violenta, negacionista, y la verdad que no, contra eso hay muy pocas defensas, muy pocas, por no decir prácticamente ninguna. Entonces la verdad que tenemos que enfrentar una situación que es compleja. Milei no es un accidente, tenemos que corrernos de la idea de que simplemente es el producto de un accidente o de un mal gobierno. Por supuesto que pueden incluir esos elementos, pero Milei también es el producto de lo que le está sucediendo a una sociedad como la nuestra en el contexto del capitalismo contemporáneo, al contexto de las consecuencias de la pandemia, de la fragmentación de la vida social, de un tipo de individualismo elevado a la enésima potencia que literalmente piensa que el otro no tiene ninguna importancia en su registro del mundo. Y eso es algo que tenemos que empezar a discutir, y en los jóvenes es una peste que crece de una manera insólita, que eran supuestamente los jóvenes los que estaban más cerca de reivindicar las causas justas. ¿Pero te parece que entre los jóvenes sigue creciendo el apoyo a Milei? ¿O por lo menos estas ideas? A ver, queda claro que se ha estancado, aunque es mucho, en un plano que abarca más o menos, vamos a ponerlo más o menos, cerca de la mitad de la sociedad. Dentro de esa mitad de la sociedad sigue habiendo entre los jóvenes, por múltiples motivos, un apoyo considerable, sobre todo porque cuando los jóvenes se constituyen como generación, no es porque todos los jóvenes tienen la misma mirada del mundo, sino porque hay una parte fuerte de esos jóvenes que le dan la impronta a esa generación. Así fue la generación del 60, así de alguna manera fue la generación del 2010 que le dio una impronta a la politización de los jóvenes, y habría que decir, para nuestra desgracia, que la impronta
que la ultraderecha le está dando a ciertas manifestaciones de jóvenes en la Argentina, vuelven como sensación mayoritaria la penetración de las ideas de esa ultraderecha en la franja etaria más joven de nuestro país. Y este es un problema muy grande porque tiene que ver obviamente con qué le ha pasado a esos jóvenes que hoy van entre los 16, 17 años y los 25 o un poco más en los últimos años, y sobre todo el impacto, por un lado, de la pandemia, pero por otro lado también de la profunda reestructuración de la vida social, laboral, de las formas del trabajo, porque si no entendiéramos lo que le está pasando al capitalismo y solo lo pensamos en un sentido que algo va por un lado y el otro va por lo otro, nos estaríamos equivocando. Las nuevas formas de soledad, de individualismo, de competencia salvaje, de ruptura de los puntos de contacto. Yo siempre doy el ejemplo que es un poco tonto ya a esta altura, pero vos cuando años atrás pasabas por una obra en construcción al mediodía, veías a los trabajadores conversando alrededor de un choripán o un pedazo de carne o lo que fuera, de un sándwich. Claro, sí. Hoy cuando pasás por una obra en construcción, ves a cada uno de ellos ensimismado en su celular. Ensimismado en su celular. Eso tiene una significación, tiene un impacto. Si vos subís a un bondi o a un subte y el 99,9% de las personas está enfrascada en su celular, ya no hay una mirada que se intercambia con otra persona, mirada de seducción, de complicidad, de mirar qué le pasa al otro. Cada uno está en una especie de microcosmos que es hipernarcisista y que hace que la vida pase exclusivamente por él o ella. Eso tiene consecuencias. Y en los jóvenes se multiplica mucho más todavía. Eso no quiere decir que en algún momento no se rompa y que de vuelta veamos un tipo de rebeldía juvenil de otras características. A ver, Ricardo, yo cerraría la nota acá por tiempo y por concepto. Me parece que abordamos lo que fuimos demasiado. Lo que fuimos a buscar una charla con vos, la verdad que nos lo llevamos, herramientas distintas, una aproximación para ver en otras profundidades lo que está pasando, pero no quiero terminarla tan pesimista. Sí. Entonces, fuerzo una pregunta, que también me la hago, y es si en ese detalle con el que observás a tu alrededor, por ejemplo, como observás lo que pasa con los laburantes de una obra en construcción, si estás observando a alguien o algún grupo o algún movimiento o aunque sea alguna dinámica en la que vos sientas que está creciendo una respuesta a todo esto. A ver, yo algún venía colectivo, de un balance, no sé. Sí. Yo venía de un balance bastante crítico del mundo estudiantil de los últimos años. Y la verdad es que la movilización del 23 de abril me cautivó, me emocionó, me alegró, porque sentí que si bien todavía no estamos en medio de un retorno del movimiento estudiantil, ahí pasaron algunas cosas que podrían seguir acumulando y sucediendo si se es inteligente, si se es audaz, si se construye pensando en que hay algún tipo de novedad en ese ámbito. Entonces creo que obviamente, a ver, uno no habla de esa parte más silenciada de la sociedad que tiene que ver con todos los que defienden cotidianamente aquello contra lo que se ceba el mileísmo, que es la vida de la cultura y de la educación en la Argentina. Yo creo que por ahí también hay algo clave para pensar en términos de rebeldías, construcción hacia adelante. No deja de ser, no es sorprendente que la cosa se pueda romper por una rebelión de policías, maestros y personal de sanidad en una provincia como Misiones, por ejemplo. La cosa se puede romper desde el lugar menos indicado y esperado. Esto a veces es lo sorprendente del momento. No, es que vos nos llevás a pensar qué pasa después. Porque puede haber un detonante, puede haber un quiebre. Sí, pero es difícil, ¿no? Pero si nuestra sociedad no recupera alguna dinámica de vínculos por fuera de lo que recién dijiste, nuevas formas de soledad, nuevas formas de individualismo, si no reconstruimos eso, lo que se rompe cae sobre qué redes, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que estamos en un momento difícil, de inflexión, complejo, porque nada garantiza que una crisis del modelo Milei abra el camino a una sociedad mejor. Era como cuando entramos a la pandemia, que pensábamos que había una reconstrucción de la vida social compartida y que había una cantidad enorme de personas solidarias, y después nos encontramos con que la pandemia terminó exacerbando muchas de las peores cualidades de los seres humanos. Bueno, tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Porque
las sociedades son así también, las sociedades son así. Uno se encuentra con el mayor altruismo, la mayor solidaridad, y de repente al lado tenés una cosa que es espantosa, horrible, un personaje. ¿Quién hubiera imaginado un personaje como este que dice cosas espantosas, horribles, que va escupiendo violencia por el mundo, y que sin embargo acá todavía en Argentina pareciera ser que gran parte de los medios de comunicación se hacen los distraídos, ¿no? Porque hay una complicidad. Nunca nos olvidemos que si el fascismo llegó donde llegó, es porque el gran empresariado alemán e italiano en su momento lo sostuvieron y lo apadrinaron. Digo, y hubo un encuentro en Yao Yao, y hay sectores de la alta burguesía argentina internacionalizada que sostienen y apoyan el proyecto de Milei, ¿no? Eso nunca hay que perderlo de vista. Ricardo, gracias como siempre, un abrazo grande. Un gustazo hablar con ustedes, abrazo. Ricardo Forster,